Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a explicar la teoría de personalidad de Carl Rogers, que junto con Abraham Maslow se considera los fundadores de la psicología humanista, que es la tercera fuerza en psicología. La primera vendría siendo el psicoanálisis, luego el conductismo, para siendo la tercera la psicología humanista. Pues bien, otra cosa es que Carl Rogers se considera uno de los psicoterapeutas más influyentes de la historia de la psicología. Esto junto con Sigmund Freud y Albert Ellis. De hecho, les voy a recomendar un video muy bueno en donde Albert Ellis, Carl Rogers y Fritz Perls, el creador de la terapia gestal, terapean a la misma paciente. Chequenlo, creo que se llama Entrevista a Gloria. Se lo recomiendo mucho. Bien, para hablar de la teoría de la personalidad de Rogers hay que ver un poquito de su vida, porque recuerden, la biografía, la vida del teórico influye mucho en su teoría, y este no es la excepción en Carl Rogers. Bueno, pues es que él tuvo una familia cristiana, muy estrictamente cristiana, y eso influyó mucho en su vida. De hecho, por la influencia de su familia es que estudió teología en un seminario, pero bueno, terminó estos estudios, no los terminó más bien, y se cambió a psicopedagogía, psicología y existencialismo, que esta es una corriente filosófica del individuo, que el individuo va a crear su mundo, su perspectiva del mundo, y esto está muy influida en los estudios de Carl Rogers, ¿sí? Otra cosa importante es que en 1942 funda su propia teoría que se llama centrada en el cliente. No le dice paciente, les dice cliente, porque está centrado en las necesidades del individuo. Y este tipo de terapia es una no directiva, es decir, no se le dice al paciente qué es lo que tiene que hacer, en contraposición con las terapias conductistas. Es una terapia que está basada mucho en la empatía y que toma como un factor determinante la relación terapeuta-paciente para el logro o no logro terapéutico. Es decir, de cómo se lleve el terapeuta con su paciente va a hacer que se logre la terapia o no se logre. ¿Sí? Más adelante voy a decir esos tres requisitos para el logro terapéutico. ¿Sale? Bien, ¿cuál es el primer concepto en su teoría de personalidad? Bueno, pues que hay una tendencia innata a la actualización o realización de las potencialidades del individuo. Es decir, que el individuo ya dentro de sí tiene un instinto, ¿sí?, que lo lleva al crecimiento personal, que lo lleva a desarrollar sus habilidades, ¿sí? Tiene otro concepto que va de la mano con esta tendencia a la actualización que se llama valoración orgánica. Y esta valoración orgánica es como la guía subconsciente que tiene el individuo para el crecimiento personal. Le dice por dónde irse, por dónde no, por dónde sí, y le va guiando, ¿sí?, para su propio crecimiento. El detalle viene aquí, que la personalidad, según Rogers, tenemos dos aspectos, el yo ideal y el yo real. Y muchas veces el individuo quiere ser el yo ideal, es decir, cumplir sus fantasías, sus ideales, que muchas veces no están apegados a lo que el mismo individuo de verdad quiere, a sus verdaderas potencialidades o propias habilidades. Esto muchas veces por las introyecciones, ahorita voy a hablar de ellas, de lo que nos dice la sociedad y sobre todo nuestros padres. De hecho, pues bueno, parte de la vida de Roger nos explica eso. Entonces, el yo ideal ve amenazante al yo real, dice, no seas como tu yo real porque es malo, no debes de ser así, no debe, por ejemplo, una mujer pues debe ser muy femenina, vestirse de una manera, hablar de una manera, un hombre no debe de llorar, ¿por qué? Porque pues se ve femenino. Entonces, el yo ideal quiere tener, buscar estas expectativas que muchas veces viene de la sociedad, de los padres, y ve amenazante al yo real. El problema es que el yo real pues tiene las verdaderas capacidades del individuo y es congruente consigo mismo. Y muchas veces hay una disputa entre el yo ideal y el yo real, ¿sale? La terapia que tiene Rogers es ir buscando cuáles las verdaderas potencialidades y capacidades del individuo y cómo sobrellevar las fantasías o los ideales que muchas veces no son los que le va a lograr la propia felicidad. Otro concepto que tiene el yo ideal son las introyecciones, que son, digamos, las autodistorsiones que tiene el individuo para decir por dónde debe de ir.
Por ejemplo, yo debo de ser las modelos, yo debo ser la mujer más bonita, yo debo ser la persona más inteligente del mundo, y esto va a crear problemas con el individuo, con la forma en cómo se está adaptando al ambiente, porque no es así, el individuo no es así. Entonces, las introyecciones se instalan por otro concepto que le llama Rogers condiciones de valía. Es decir, que el niño se va a sentir querido si cumple ciertas expectativas de los padres, se va a sentir amado. Tristemente, a veces los padres les hacen ver a los hijos que solamente van a ser queridos si cumplen esas expectativas. Entonces, si el niño se porta mal, que le dicen, tonto, ya no te quiero, y entonces el niño dice, entonces ya no puedo ser así, tengo que ser como me dicen mis padres para que me quieran. Y entonces vamos creyendo, y ya cuando se llega a la adultez dicen, yo tengo que ser de esta manera como me dicen mis padres o como me dice la sociedad para ser aceptado y querido. ¿Sí? Pero pues esto va llevando a que el yo ideal pues se desvíe, se desvirtúe, y esto no te lleve a algo sano en tu vida. ¿Sale? Hay que buscar más bien las propias cualidades del individuo. Por todas estas interacciones que tiene el niño con sus padres, se va forjando un autoconcepto, y muchas veces está distorsionado, muy lejano al yo real. Entonces, ¿de qué se trata la terapia? Bueno, pues la terapia se trata en que el terapeuta debe tener 3 cualidades muy importantes para el logro terapéutico. Número 1, aceptación positiva incondicional. El terapeuta tiene que aceptarlo sin condiciones y comprender la experiencia del individuo. Esto no quiere decir que va a estar de acuerdo con sus conductas patológicas, no. Es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que haces, pero yo entiendo por qué lo haces. Yo comprendo tu situación, que por eso te llevó a tener esta o cual conducta. La número 2, tener empatía, que va de la mano, es decir, tratar de ponerme en el lugar del otro, de entender su situación, de hacerle ver de que, bueno, muchas personas actuarían en ese momento como él o ella actuaron, como el cliente actuó, como él le llama. La número 3 es, el terapeuta debe ser congruente, transparente. Es decir, yo no puedo decirle al paciente, hombre, sí, yo todo te entiendo. Si no eres transparente, tienes que de verdad ser genuino y verdadero con lo que le estás diciendo al paciente. Si tú tienes estas 3 cualidades y las aplicas en el paciente, según Rogers, vas a tener más éxito. Y debo decirles una cosa, si yo finjo comprender al paciente, el paciente se va a dar cuenta. Si yo quiero de verdad comprenderlo como terapeuta, debo de verdad tener una comprensión genuina, verdadera, para que él se sienta comprendido y así pueda bajar las defensas y que de verdad sí tenga mi terapia un éxito. Entonces, pues bueno, este es un breve resumen de la teoría de la personalidad de Rogers, muy importante para todos nosotros, para los que quieran ser terapeutas, psicoterapeutas. Y pues bueno, voy a estar muy atento a sus dudas, pueden dejarlas aquí abajo, mándale este video a quien quieres que le pueda ayudar. Les mando muchos saludos y que estén bien. Hasta luego.